Bien, vamos a iniciar este último bloque de esta celebración post Día del Biólogo panameño. Y tenemos en esta ocasión un invitado. Estas últimas tres ponentes son invitados internacionales. El profesor de la especialidad de Química con mención honorífica Magna Cum Laude del Instituto Pedagógico de Caracas, magíster en Gerencia Educativa, Universidad de Yacambú en Venezuela, postítulo en Didáctica de las Ciencias Naturales de la Universidad Miguel de Cervantes en Chile, distintos diplomas en el área de gestión educativa, convivencia escolar, liderazgo instruccional, coach directivo y desarrollo organizacional, y actualmente desempeña labores docentes como encargado del área de ciencias naturales. Keiber Marcano, es un placer tenerlo acá en esta tarde, siendo las 2:35 de la tarde, Panamá, allá es una hora más. Como bien lo comentaba en todas estas anteriores ponencias y pláticas, nosotros en esta Junta Directiva del Colegio de Biólogos de Panamá tenemos como línea el integrar todos los saberes, todas las líneas, todos los campos del saber que beneficien en determinada medida a que la sociedad se nutra con una cultura científica. Y por ende, lo tenemos a usted acá para que nos hable acerca de los elementos clave para una clase de ciencias sobresaliente desde su punto de vista en el país de Chile. Adelante, estimado Keiber. Ambiorix, muchas gracias por el espacio y bueno, mandarles saludos al resto de las personas que están conectadas. Súper importante que estos espacios que nos sirvan para poder divulgar distintos contenidos, como lo hemos hecho anteriormente, ha sido muy significativo. Igual gracias por la introducción y la presentación. O sea, en esta oportunidad, como científicos, también hemos sido en algún momento todos profesores en los distintos niveles educativos, bien sea desde pre-kinder hasta los niveles de educación superior. Por tanto, hay 5 elementos claves que nosotros deberíamos considerar para decir que una clase de ciencia es realmente sobresaliente o exitosa o cualquier otra palabra que ustedes quieran considerar. Esta presentación va a ser muy interactiva, por lo tanto, yo quisiera que pudiéramos tener la misma dinámica en cuanto a las preguntas, a la interacción, etcétera, que tuvimos con la expositora anterior, ¿ya? Para eso vamos a hacer el uso del chat y ahí vamos a ir viendo en la medida de lo posible las respuestas que vayan a ir dando. Entonces, fíjense que acá tenemos 2 imágenes y me gustaría que lo observaran. La del lado izquierdo es de 1950 y la del lado derecho es 2020. Y me gustaría que respondiéramos en el chat, en no más de 30 segundos, ¿qué diferencias y semejanzas encuentras en estas imágenes? Para eso vamos a tener 30 segundos aproximadamente. También estamos transmitiendo por Facebook y nos están diciendo también algunos otros comentarios. Por aquí nos dicen que no encuentran ninguna diferencia. Todos sentados frente a un pupitre y un papel. Dentro de la diferencia que también me están diciendo por acá, bueno, que una es blanco y negro y la otra es a color, eso también es una diferencia. ¿Qué otros elementos creen ustedes que aparecen ahí? Entonces, yo creo que la mayoría está acordando que claramente no hay muchas diferencias. Nos dicen que es el mismo patrón para dar clase, la postura de los niños, en la línea de tiempo no ha cambiado absolutamente nada. Bien, entonces, surge esta pregunta. ¿Qué elementos claves consideras que deben estar presentes para decir esta clase de ciencias es extremadamente genial? ¿Cuáles creen ustedes que deberían ser estos elementos? Si ya me están diciendo que no están viendo diferencias en lo anterior, que hay individualismo, que todo es muy similar, lo blanco y negro, algunas que tienen pizarrón también, pero ¿cuáles creen ustedes que deberían ser estos elementos para decir que estas clases de ciencia podría ser extraordinaria, genial? ¿Cuáles creen ustedes? Acá nos están diciendo trabajo grupal, participación activa de los estudiantes. Veo que también por acá nos están diciendo trabajo en equipo, muestras tangibles, llevar al exterior si presta el tema, dinamismo,
Momentos de las clases bien definidos. Bien. Yo estuve recopilando y encontré 5 elementos que les voy a presentar ahora que considero que dentro de mi expertise como docente y también como dentro de observar clases en el día a día, señalan que una clase de ciencias puede ser realmente exitosa. El elemento número 1 que vamos a hablar es saber las preconcepciones que tienen los estudiantes. Si yo veo esta imagen que está acá, claramente veo que el conocimiento no es solamente mío, el conocimiento es compartido, el conocimiento también yo lo puedo tener de otras personas, de otras fuentes de información. Por lo tanto, nosotros estamos bombardeados día a día de nueva información. Sin embargo, muchas veces esas preconcepciones pueden ser o correctas o pueden ser erradas. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Cuando yo hablo de preconcepciones, son errores conceptuales o teorías implícitas que posee o adquiere el alumno antes de un aprendizaje que va a adquirir en la escuela, pero no coincide con las ideas que son científicamente aceptadas. Entonces, nosotros como docentes tenemos que estar allí pendientes de qué es lo que sabe el estudiante antes de yo dar mi contenido, para poder en función a esto diseñar estrategias, plantearnos recursos, entre otras más, que me permita cambiar eso que trae el estudiante que no es científicamente aceptado, sino que es algo que ha aprendido en su entorno quizás de manera errada, para que el quiebre cognitivo se genere y el estudiante pueda adaptarlo al nuevo conocimiento. Esta problemática está fundamentada porque el estudiante tiene dificultades para sintetizar estos nuevos conocimientos que adquiere y que los puede integrar a su vez a este proceso de asimilación conceptual, que es decir, son los contenidos nuevos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos abordar estas situaciones? Primero, realizar preguntas abiertas. Podemos también hacer preguntas de opciones múltiples. Podemos hacer estudios previos, podemos hacer una instrucción entre pares y finalmente podríamos también tener metodologías y recursos reales y actualizados. Entonces vamos a ver rápidamente en qué se basa cada uno de ellos. Realizar preguntas abiertas. Cuando yo hago preguntas, estas preguntas tienen que estar bien diseñadas. Por eso es que dicen que crear preguntas es un arte. ¿Por qué? Porque las mismas de verdad tienen que estar orientadas a lo que yo realmente quisiera. Estas preguntas tienen que ser efectivas y tienen que ser preguntas que a su vez generen estos quiebres cognitivos, donde el estudiante tenga ese choque entre una información, que es la que ya trae, con la información nueva y pueda ahí pasar a construir este nuevo conocimiento, ¿ya? Este método no tiene un consumo tan intenso a nivel de recursos, pero sí tiene un consumo a nivel de tiempo en cuanto a pensar estas buenas preguntas. Estas preguntas también se orientan mucho con lo que sería la metodología indagatoria, que es otra cosa que podríamos abordar. También podemos hacer preguntas de opción múltiple. En estas preguntas de opción múltiples, los estudiantes se pueden enfrentar a preguntas con alternativas y estas preguntas con alternativas me permiten a mí tener una respuesta inmediata hacia dónde se orientan los posibles errores. Pero estas preguntas con opción múltiple también tienen que ser bien diseñadas, porque si yo diseño una pregunta con 4 opciones, pero que el estudiante va a ir rápidamente por descarte a la respuesta, pero no se enfrenta a las otras 3 opciones quizás que le puede hacer dudar, no tiene ningún sentido. Por eso es que estas preguntas son difíciles de diseñar, porque se van a basar mucho en esos errores que yo sé como docente que van a cometer mis estudiantes en el tiempo. Los estudios previos. Cuando yo hago estudios previos es porque yo quizás puedo tomar artículos de investigación de un tema en específico, no sé, por ejemplo, si quiero hablar, en mi caso que soy químico, y quiero hablar del enlace químico, yo puedo buscar investigaciones de cuáles pueden ser esas posibles preconcepciones que tienen los estudiantes al momento de enfrentarse al enlace químico. Y en función a eso, yo puedo diseñar todas las estrategias, recursos necesarios para poder abordarlos de manera inmediata. Sin embargo, existen otras maneras de yo obtener esta información. Por lo menos en la institución donde yo trabajo, nosotros manejamos pruebas estandarizadas y pruebas fundacionales. Y año a año tenemos datos de cómo los estudiantes quizás responden a esas preguntas. Y con esa respuesta podemos generar esas posibles hipótesis hacia dónde va apuntando cada uno de esos errores y nosotros prever ese error en la clase para que el estudiante logre el aprendizaje deseado.
El otro punto es, bueno, las instrucciones por pares. Acá el profesor plantea preguntas, pueden ser de opciones múltiples, los estudiantes las van a contestar individualmente y luego la discuten entre ellos. Y en ese discutir entre ellos, los estudiantes tienen que utilizar una argumentación para convencer al otro de que él tiene la razón. Y ahí el docente hace una recogida de información, va escuchando qué van discutiendo los estudiantes. Y en función de esa escucha, a través de un monitoreo interno dentro de la sala, va recogiendo evidencia, va levantando datos y allí va a abordar las situaciones específicas que vayan saliendo. Y otra técnica que podría utilizarse, bueno, hay que tener metodologías para motivar. Por lo tanto, yo tengo que basarme de situaciones reales, de ejemplos conocidos, imágenes y videos, y también actividades que promuevan lo cooperativo. Y también tengo que implementar recursos. Y yo en lo particular recomiendo, y también lo dice la literatura, que estos recursos sean mediados principalmente con tecnología de la información y comunicación, que sean de bajo costo, que sean de un mayor alcance y que a su vez requiera de un poco tiempo de planificación, porque dentro del gremio docente sabemos que los tiempos para nosotros es realmente sagrado. Esto que les estoy diciendo se basa también en un estudio. Yo por lo menos acá busqué un artículo muy reciente, casi del 2017, donde nos habla de que los docentes, en esta encuesta que él realizó a docentes de ciencia, muy poco porcentaje de ellos se basa en situaciones reales, de ejemplos conocidos, de imágenes o videos, de actividades cooperativas, y esto aborda entre un 29, 14%, 43%, pero si yo me voy a efectos prácticos, ojalá que pudiéramos abordar el 100% o, según mi estándar, por un encima de un 85%. Eso sería realmente maravilloso, porque ahí estaría entonces determinando muchas preconcepciones del estudiante para yo llevarlo a una motivación oportuna en la sala de ciencia. Y bueno, dentro de los principales recursos que también se emplean, pizarra electrónica, cómics, los web quiz, los vídeos, imágenes, PowerPoint, juegos, pero si yo veo esto a nivel porcentual, digamos un máximo de 25%, 28%. Sigue siendo muy bajo en lo que realmente se podría esperar para poder ir determinando estas preconcepciones. Ahora, entendiendo esto, que es un elemento súper importante para poder saber esos errores que ha tenido el estudiante del aprendizaje externo, que no es científicamente aceptado, yo realizo la siguiente pregunta. ¿Y tú, como docente o si te has enfrentado alguna vez a la educación, cómo vas a conocer las preconcepciones de tus estudiantes a partir de ahora? Y ojalá pudiéramos responder esta pregunta directamente en el chat. Si yo me voy aquí a lo que han escrito, hay muchos que me están comentando que pueden fomentar el pensamiento crítico. Eso es súper importante y lo vamos a ver como quinto elemento por allí. Las interacciones con el docente, la empatía también es súper importante y esa parte de las interacciones con los docentes también la vamos a ver en un elemento súper importante que es el número 3. Y hay muchísimas otras más. Esta que yo les presento, estas 5 son las que han tenido como estudios donde han demostrado realmente su efectividad para determinar las preconcepciones. Vamos ahora con el elemento número 2. En el elemento número 2, contextualizar el aprendizaje. Sí, hemos hablado todo el tiempo de que tenemos que contextualizar, saber lo que el estudiante tiene, su entorno, etc. Eso lo sabemos como docente. Y yo no voy a hablar de eso en este momento porque es algo que debería estar. Pero yo me voy a orientar mucho a lo que corresponde a una alfabetización científica. Cuando yo hablo de una alfabetización científica, yo me refiero es a esa apropiación de conocimientos, habilidades y actitudes que van a tener los estudiantes en ciencia y tecnología y cómo lo van a relacionar a la sociedad para comprender ciertas cosas que van sucediendo. ¿Y por qué yo hago énfasis en esto? Porque nosotros nos hemos enfrentado en la sala de clase muchas veces con estudiantes que nos dicen, ya, yo no voy a ser biólogo, yo no voy a ser químico, yo creo que esto a mí no me va a servir para nada. ¿Para qué tenemos este ramo en el currículo educativo? ¿Para qué estoy aprendiendo esto? Y en esas situaciones nos enfrentamos constantemente en nuestras salas de clase. Y eso es porque precisamente no hemos hecho una conexión entre el aprendizaje que estamos entregando y cómo yo alfabetizo científicamente a ese estudiante para que pueda relacionar lo que está aprendiendo con lo que sucede realmente en su vida diaria, ¿ya?
Y por eso yo coloqué esta imagen de este niño. Está manejando su triciclo, pero a su vez le puede pasar muchas cosas en la cabeza donde él puede empezar a relacionar todos esos conocimientos científicos con su día a día. ¿Cómo podemos abordar la contextualización del aprendizaje? Yo tengo acá 6 elementos importantes que encontré en las investigaciones que he realizado. Primero hay que conocer la realidad de los estudiantes. Eso es súper importante y clave. Yo no puedo hablar de cosas que suceden quizás en Francia cuando yo estoy dando clases en Chile. Ahí yo tengo que tener aterrizado muy claro dónde me encuentro y con qué tipo de estudiantes me encuentro. Y a su vez, si yo quiero ir mucho más allá, hacia la parte local donde se desenvuelve. Esto no quita que yo no pueda utilizar algunos ejemplos para explicar situaciones que suceden en otros países. No, yo lo puedo seguir haciendo. Sin embargo, yo tengo que llevar la realidad más inmediata a mis estudiantes para que él después pueda hacer conexiones solo y pueda llegar a niveles más allá. Tengo que asociar estos contenidos a su realidad más cercana, como lo dije, tengo que entregar ejemplos concretos. Después que yo hago todo este andamiaje cerebral, le digo a mi estudiante, deme ahora usted un ejemplo. Y ahí yo puedo aprender mucho más también como docente de la realidad de mi alumno. Involucro elementos de la diversidad. ¿A qué me refiero yo con esto? Nosotros también vivimos en una época muy globalizada. Yo en lo particular tengo estudiantes que son de distintos países, estudiantes colombianos, haitianos, venezolanos, chilenos, por supuesto, ecuatorianos, entre otros, y la diversidad cultural también se enriquece en este proceso de ir contextualizando el aprendizaje. Eso es un elemento súper importante. Y lo otro es hacer una investigación previa por parte de los estudiantes, quizás con procesadores de información. Por ejemplo, yo le puedo decir a los estudiantes, hoy, la semana siguiente vamos a aprender nomenclatura de alcoholes y fenoles. Hagan a lo mejor un procesador de información, un mapa mental, un mapa conceptual, lo que usted considere, donde investigue para qué se utilizan los alcoholes y los fenoles en la vida diaria y cómo lo ha encontrado en algunos productos de su casa, quizás en algunos productos de limpieza, entre otros. Y ahí el estudiante previamente va a saber de qué va a servir esa clase que van a tener desde el punto de vista aplicable, y ahí el estudiante previamente se va alfabetizando científicamente en una instancia inicial, porque igual este proceso de alfabetización científica es mucho más profundo de lo que yo les estoy diciendo ahora. ¿Hay algunas metodologías para yo poder contextualizar el aprendizaje? Sí. La respuesta es sí. Recientemente hay un estudio donde hay 4 etapas para yo poder contextualizar el aprendizaje. Diseño y planifico, organizo, ejecuto y controlo y evalúo. Cuando yo voy a planificar en esta primera etapa, yo como docente, como ya les dije, tengo que demostrar que conozco la realidad de mis estudiantes y su contexto. Y eso a mí, desde una perspectiva muy personal, me convierte en un profesor pro, un profesor de alto nivel y que sé que va a ser un profesor que va a generar un gran impacto en mis estudiantes. Y para yo poder hacer esto, yo tengo que basarme sí o sí en un diagnóstico inicial para explorar qué les motiva, qué necesitan y qué realmente tienen que conocer. Luego paso a la etapa 2. Organizo, preparo instrucciones, diseño mi guión de clase, veo cómo sigo vinculando con el contexto y preveo ciertas situaciones, ¿ya? Luego ejecuto lo planificado, es decir, lo que yo diseñé lo voy a aplicar, y aquí el docente tiene que tener una habilidad para poder redirigir la clase hacia lo que se busca contextualizar. Porque pasa, por ejemplo, con los estudiantes de básica generalmente, que estamos hablando de la fauna silvestre, la fauna de algún sitio en específico, y ellos te hablan de, es que yo vi un programa en televisión de tal y tal cosa, entonces se va desenfocando un poco el asunto de cómo yo quiero contextualizar. Eso pasa mucho en los chicos más pequeños porque les encanta este aspecto de la ciencia. Entonces ahí el docente tiene que tener esa habilidad para poder redireccionar en el caso de que ocurran estas situaciones, sin desmejorar, por supuesto, la participación que está realizando este estudiante. Y finalmente paso a la etapa de control y evaluación. Yo verifico que todas mis etapas anteriores se hayan aplicado como corresponden.
debo pasar por un proceso de retroalimentación y quizás de replantear lo que realicé en un comienzo. Vamos ahora con el elemento número 3. Eliminar los sesgos de género. Esto genera demasiada controversia. Y yo aquí voy a partir con una frase que hizo una investigadora que se llama, de apellido Cantero, y dice: la menor representación de las mujeres en las carreras científico-técnicas se explica por el androcentrismo de las ciencias y los estereotipos sexistas, que no fomentan el interés de las alumnas por esta área, además de la escasez de modelos femeninos conocidos en la ciencia. Esto es algo que sucede en nuestras salas de clase y es algo que puede estar realizándose de manera consciente o inconsciente, ¿ya? Según estudios de esto, porque esto no lo estoy diciendo yo, esto está estudiado y está validado incluso en distintos espacios de pruebas estandarizadas, estatales, que se realizan en los países. Yo por lo menos me baso en el estudio realizado por la Universidad de Chile, que lo tiene desde el 2019, muy reciente, y tiene estos elementos acá, que me dice: las interacciones con los docentes en las clases de ciencia son menos frecuentes en las niñas en comparación con sus pares varones. Esto tanto en contenidos como en las iniciadas por ambos, es decir, los que se puedan dar entre docente y estudiante o entre estudiante y estudiante. Entonces, esas interacciones son muy bajas. También tenemos que en la sala de clases solamente el 21% de participación es referida a las estudiantes. Si yo tengo una cantidad de 40 niños en la sala de clase, en este caso 40 niñas para generalizar, el 21% de esos 40 niños es muy poco. Quizás de totalidad de las niñas pueden ser entre unas 4 o 6 niñas que puedan intervenir en este proceso, mientras la mayor cantidad está dirigido hacia los varones. Otro aspecto que está acá es que, bueno, la inclusión de las niñas entre aulas no se explica por el género del docente ni por la composición del género del curso. ¿A qué voy con esto? Que el hecho de que exista una profesora dando clases de ciencia, igual en las observaciones que realizaron en este estudio, todas las interacciones van hacia los varones. Pedro, Juan, Carlos, José y después María. Eso es muy poco. 4 hombres, una niña. De un 100%, 80% intervención hacia hombres, 20% hacia mujer. Y también cuando vamos a la composición del género del curso, donde igual puede ser un curso de solo niñas, la participación que se da en estas salas de clase, y yo que por lo menos tuve la oportunidad de también trabajar en un colegio de solo niñas, sigue siendo baja. Y es baja por estos propios niveles quizás de interacciones que se van dando que no corresponden a que sea equilibrado y que tanto hombres como mujeres puedan participar de manera efectiva. Entonces, este estudio sirve para mostrarle a los profesores sus patrones de interacción, que muchas veces tienen sesgos que son inconscientes o conscientes. Ojalá que los sesgos claramente que se den en esta sala de clases sean de manera inconsciente. ¿Por qué es importante este aspecto? Es importante porque cuando yo interactúo con mis estudiantes, el efecto que esto tiene es que yo los motivo, genero aspiraciones y el desempeño puede aumentar. Pero si yo estas interacciones solamente las estoy teniendo focalizadas hacia los varones, solamente estoy motivando, generando aspiraciones y propiciando desempeño en varones, pero no en hembras, o no en niñas. Entonces, lo importante acá es que estas cosas puedan ir cambiando con el tiempo, porque así yo le doy oportunidad a las niñas a que puedan orientarse a carreras científico-tecnológicas y que este espacio no esté 100% o un gran porcentaje de él dominado por los varones, ¿ya? Y estas cosas deberían ir cambiando desde la edad preescolar hasta la edad de educación media, científica, técnica o profesional, la que se tenga según su país.
Y estas cosas se ven también igual en los niveles universitarios. Cuando estamos quizás en carreras, no sé, en ingeniería mecánica, por nombrar alguna, donde la mayoría son hombres y pueden ingresar una, dos, tres mujeres, y en el discurso también hay un lenguaje que es sexista, un lenguaje que está con ciertos estereotipos, pero ojalá que estas cosas solamente sean de manera inconsciente. ¿Cómo nosotros podemos erradicar esto? Bueno, lo primero es hacer visible estos patrones de interacción sexista, declararlos, decirlo, sucede esto, esto y esto. Luego yo sensibilizo a los docentes frente a esta situación y equilibro esos procesos de interacción. Ustedes se preguntarán, ya, Keiber, tú me estás hablando mucho de interacciones, pero esas interacciones pueden ser varias. Entonces, según las investigaciones que yo consulté, las interacciones se dan quizás con esos turnos verbal que se van dando entre estudiantes y docentes, ¿ya? Al menos uno de ellos. Entonces, estas interacciones tienen que estar, uno, desde lo pedagógico, centrados en la enseñanza. Dos, a nivel instruccional, centrados en la gestión específica de las actividades, cómo se ordenan, etc. Administrativa, quizás en la toma de asistencia, distribuir materiales. En aspectos conductuales, controlar, alentar y redireccionar el comportamiento. Entonces, cuando yo estas interacciones las tengo de manera equilibrada, donde yo en una sala de clase 50% es intervención de hombre y 50% es de mujeres, yo ahí tengo un equilibrio. Y no se está diciendo de que ahora con esto, bueno, yo voy a darle más un 80% a las mujeres y un 20% a los hombres. No, es buscar el equilibrio, una parte equitativa donde todos puedan tener estos procesos de interacción. Cuarto elemento importante, hay que hacer trabajo de laboratorios con enfoque investigativo. La ciencia se maneja con demostraciones experimentales. Yo tengo que comprobar situaciones, pero el laboratorio con enfoque investigativo al estudiante le va a permitir resolver algo dentro del contexto del laboratorio claramente. El docente lo puede abordar con una modalidad guiada o abierta y dependiendo del grado puede orientar a estos estudiantes en el proceso. ¿Cómo abordamos esto? Bueno, yo al estudiante le entrego una situación problemática contextualizada, recuerden, tomando igual los elementos que vengo diciendo anteriormente. Se realiza una investigación y propuesta metodológica, los estudiantes desarrollan su propuesta y finalmente van a solucionar la problemática. Cuando yo paso a entregar la contextualización del problema, o si el estudiante da una contextualización muchísimo mejor, porque él se va a apropiar y se va a empoderar de esto, el estudiante va a profundizar en esto desde el punto de vista teórico para poder manejarlo, entre otras cosas, y después él mismo va a diseñar su proceso experimental. Claramente acá se basa en investigaciones previas, propone marcos metodológicos, entre otros, plantea hipótesis, desarrolla su propuesta, es decir, la aplica, el docente guía el proceso quizás en calidad de observador y mediador, y finalmente él va a pasar a concluir en función de lo que obtiene y va a comprobar esas hipótesis. Entonces, aquí quiero llegar yo con un elemento 4 importante en una clase exitosa de ciencia con enfoque investigativo, que esto que está acá va a desaparecer. No va a existir esas clásicas recetas de cocina donde el estudiante uno le dice, agrega 10 mililitros de agua, agrega 5 gramos de azúcar, agitar, comprobar. Esto que está acá, no más recetas de cocina. Cuando yo trabajo con un enfoque investigativo, el estudiante claramente se va a enfrentar y a empoderar de una situación problemática y él tiene que buscar la manera de resolverla. Y en ese proceso se van generando también quiebres cognitivos que le ayudan a entender por qué va a hacer el experimento, cómo lo va a hacer, qué tiene que utilizar, qué no tiene que utilizar y cómo va a comprobar sus resultados. Entonces, ojalá avanzar en la medida de lo posible después de que claramente el estudiante haya tenido un enfrentamiento directo con cómo es el laboratorio, cómo se hacen experimentos, sus materiales, procesos. Después que esté en ese nivel, que el estudiante suba otro nivel más y él pase a esos niveles de autonomía donde él pueda resolver situaciones y tenga que investigar la misma para dar una solución. Y el elemento 5, que permita el desarrollo de habilidades del siglo XXI.
¿A qué se refiere esto? Hemos escuchado mucho de qué son las habilidades del siglo XXI. Y bueno, las habilidades del siglo XXI se refiere a ese tipo de aprendizaje que los estudiantes necesitan para desenvolverse en este siglo, que permita la formación de personas integrales, autónomas, capaces de diseñar proyectos de vida y de transferir sus aprendizajes a diferentes contextos. Fíjense que acá ya estamos relacionando los 4 elementos anteriores que ya he ido mencionando. Preconcepción, contextualización, elimino sesgos de género para que yo pueda también desenvolverme frente a otras personas, investigo. La enseñanza en esta era de promover habilidades del siglo XXI tiene que ser holística, tiene que ser inclusiva, justa, pacífica y sustentable. Y esto no implica que debemos contar con, y esto implica que nosotros debemos contar con un currículo que se base sí o sí en competencia. Si yo veo esta imagen que está aquí a la derecha, las habilidades del siglo XXI están resumidas acá. Maneras de pensar: creativo, innovador, pensamiento crítico, resuelvo problemas, tomo decisiones, aprendo a aprender, aplico la metacognición. Herramientas para trabajar: me alfabetizo y también no solamente desde la información, sino también desde las tecnologías de información y comunicación, las TIC. Es importante eso. ¿Por qué? Porque claramente en la actualidad, el siglo XXI está dominado por este aspecto súper importante. Manera de trabajar: tengo que saber cómo comunicarme, tengo que trabajar de manera colaborativa, tengo que aprender a trabajar en equipo y de equilibrar las situaciones, los tratos, cómo puedo ser o cómo puedo tener apertura para esto. Y finalmente, las maneras de vivir en el mundo, la ciudadanía, tanto local como global, mi vida, la carrera que elegí, cómo puedo equilibrar ambas. Y por último, tener una responsabilidad tanto conmigo mismo como con la sociedad. Y que esto incluya procesos de conciencia y que tengan competencias, yo digo que más que culturales, multiculturales. ¿Cómo o cuáles son los métodos pedagógicos más efectivos para lograr estas habilidades del siglo XXI? Esta que está acá. El aprendizaje basado en proyectos, problemas, retos. Aprendizaje basado en el pensamiento crítico. Aprendizaje basado en la gamificación, enseñanza a través del juego. Y acá la gamificación también tiene elementos muy importantes que no es solamente asociados con juegos didácticos, no. La gamificación tiene otras metodologías bien estructuradas y establecidas para que sean efectivas. Y finalmente, aprendizaje basado en modelamiento de problemas reales, el STEM, que también está muy boom ahora, o análisis de situaciones complejas. Entonces, teniendo estos 5 elementos súper importantes, yo puedo decir que una clase de ciencias es realmente exitosa. Yo acá no vine a hablar de inicio, desarrollo, cierre, usted hace, no. Estos elementos tienen que estar en una clase de ciencias para decir que es exitosa, porque yo al tomarme de uno de ellos, de ahí se despliegan muchísimas cosas más, que van a hacer que mi clase sea lo que yo espero, que genere aprendizajes realmente significativos, aprendizajes contextualizados, que me promueva mis habilidades del siglo XXI para que cuando yo me enfrente al campo laboral y tenga una vida adulta, sepa cómo comportarme socialmente aceptado, ¿ya? Y bueno, todas las referencias consultadas aparecen acá. Las personas que deseen obtener tanto esta información, este PPT, como todas las referencias, yo voy a dejar después mis datos en el chat para que lo podamos ver. Y bueno, me gustaría que cerráramos con este mensaje que me gusta mucho, que dice: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y nosotros como docentes de todos los niveles educativos, desde básica, preescolar hasta la universitaria, tenemos el poder de transformar estas realidades y ojalá basándonos en estos elementos básicos, primordiales, para poder tener una educación de realmente calidad y por supuesto que la ciencia sea cada vez más y más para todos por igual, ¿ya? Así que eso, si tienen algún tipo de preguntas, comentarios, las podemos hacer directamente en el chat y yo, si tenemos tiempo acá con el Ambiorix, le puedo responder cada una de ellas, ¿ya? Así que
Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Keiber. Iniciaste muy bien con esta dinámica que sacó dentro del letargo que hemos tenido durante todos estos días y hoy una jornada muy intensa que ya estamos culminando, gracias a Dios. Muy buena línea. Felicidades, gracias por estar con nosotros. Saludos de Grecia Guillén desde Caracas, Venezuela. Edgar García también dentro de los saludos internacionales manda. Jeffrey Colina, excelente Keiber, muchas gracias y bueno, te agradezco yo también el que hayas podido instruirnos. Justamente yo desarrollé con los muchachos del colegio el aprendizaje basado en reto que deriva del aprendizaje basado en problemas. Hicimos un site en Google, un blog científico integrativo en donde combiné los 5 saberes o temas tratados en el trimestre con el grupo de noveno, de décimo y de duodécimo. Y les encantó, ya que salimos de la receta de cocina, como tú dices, que lo que es estudia para un examen. Y al final, a los 5 minutos, el aprendizaje significativo no existe porque se les olvida, simplemente estudian para el examen. Mientras que con estos aprendizajes basados en las personas, los muchachos, los estudiantes tienen con qué poder aprender plasmando los resultados y que se ve la evidencia. Excelente el tema para la parte docente. Si hay alguna pregunta, por favor, hágansela en el chat y el compañero Keiber con mucho gusto se los responde, ya que estamos un poquito contra el tiempo para la siguiente ponencia. Keiber, un placer. Gracias por estar acá. Esperemos que no sea la última vez y que podamos seguir combinando nuestros saberes y haciendo convenios de participación Gracias, activa. Ambiori. Nos estamos viendo. Cuídense. ¿Cómo no? El siguiente participante puede compartir ya la pantalla inmediatamente. El doctor Raúl Archibald Suárez. He trabajado con él en este momento. Ya tiene historia con el Colegio de Biólogos de Panamá. En nuestro primer video del canal de YouTube lo entrevistamos bajo la metodología invertida para la investigación científica, para la formación de semilleros de investigación, para la formación de nuevos investigadores, aplicado a todos los niveles académicos. Y en esta ocasión nos va a explicar un poquito acerca de lo que está haciendo. El doctor es el creador del método MIC, docente investigador, representa a la Escuela Bilingüe República de Costa Rica, es maestro en la institución, también es profesor a nivel universitario dentro de Universidad ISAE y otras universidades a nivel privado. Es miembro director en Panamá de la Fundación La CIRC Panamá y miembro de la Fundación La CIRC Valledupar, Colombia. Su empresa, TRA Consultores, brinda asesoría y consultoría. Y podemos resumir que como maestro de educación primaria, doctor en educación con énfasis en investigación, maestría en educación con especialización en administración de centros, especialización en investigación y docencia, así como también especialización en currículum, maestría con énfasis en todos los anteriormente mencionados, con docencia media diversificada, técnico superior en gerencia educativa, supervisión a nivel educativo, técnico en psicología educativa y bachiller industrial en electricidad. Es creador de libros, conocimientos que le han permitido llevar en este momento a la creación de libros como Metodología Invertida para la Investigación Científica, un manual didáctico para el diseño de protocolos de investigación basado en un algoritmo conceptual, primera y segunda edición, publicados en el 2019, y recientemente Metodología Invertida para la Investigación Científica y la Formación de Nuevos Investigadores, método MIC, un nuevo paradigma para los semilleros de investigación, manual didáctico, primera edición, agosto del 2020. Con esto dejamos en la sala al doctor Raúl Archibald, amigo de Coviopa, y en el cual está dispuesto a colaborar con nosotros con ellos, para poder llevar a cabo los planes y programas de educación, docencia, y proyectarnos en este rol de divulgación en todas las líneas del saber científico, social, cultural y demás, como lo hemos hablado anteriormente. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Primero que todo, darle gracias por la invitación que nos hace y felicitar a todos los biólogos y biólogas de nuestro país y amantes de la ciencia. De verdad que un gran honor contar
con mi disposición, obviamente, en este espacio, y vamos a ir a compartir un poco de lo que hemos estado haciendo a lo largo de estos 5 o 6 años. Nuestra ponencia titulada sobre el método MIC para la formación de nuevos investigadores. ¿Qué es el método MIC? Bueno, el método MIC es un método didáctico que diseñado para la creación de protocolos de investigación basados en algoritmos conceptuales, representaciones que ahora lo mostraremos, que prácticamente reducen la complejidad de lo que aquel que no ha tenido una experiencia en investigación pueda incluirse dentro de este campo interesante. Es un conjunto de procedimientos ordenados y sistémicos para la enseñanza, aprendizaje de la metodología de la investigación para todas las ciencias. Está compuesto por fases que permiten la creación de elementos para cualquier protocolo de investigación, indistintamente de los niveles que nosotros podamos desarrollarlo, desde el nivel primario hasta el nivel universitario. Puede ser utilizado desde la educación primaria, premedia, media y educación superior, obviamente para la formación de nuevos investigadores a través de procesos prácticos teóricos. Es un método más práctico que teórico, lo cual permite ese saber hacer y después conocer dentro del campo de la investigación. Permite fortalecer los enfoques de aprendizaje, los enfoques de enseñanza, desde los enfoques académicos hasta los enfoques tecnológicos, y sobre todo es utilizado en algunas instituciones a nivel superior y en la Fundación LACIR en Panamá, que representamos dentro de este último año a esa institución que se encarga de la formación de semilleros de investigación. Es un libro producto de investigación iniciada en el 2015 y que todavía nos mantenemos entonces en los ajustes, y ya hemos tenido 3 producciones literarias y obviamente algunos artículos de investigación. Bien, más allá que ver el método, es importante compartir el por qué surge el método en el contexto de nosotros nos desarrollamos. Nosotros realizamos un estudio para saber el conocimiento que tenían nuestros estudiantes de pregrado. ¿Por qué? Porque siempre se pedía en las últimas etapas de acreditación de nuestras universidades que teníamos que aumentar la producción e investigación. Sin embargo, existen unos grandes factores que limitan este aumento de producción, y que nosotros hemos apostado la necesidad de no mirar que solo el estudiante cuando llegue a nivel superior, a los grados de pregrado, maestría, tenga que hacer investigación. En Panamá nos falta mucho por iniciar, ya hemos iniciado con un poco de esfuerzo y 0 recursos, a darle ese valor a la importancia de la investigación desde la educación primaria. Si no logramos impulsar esa investigación de educación primaria, posiblemente nos vamos a quedar con pocos investigadores. Entonces debemos invertir estas estrategias y adoptarlas como política de Estado, pero más allá nosotros hemos podido avanzar con este método que, como podemos ver, un estudio que realizamos y que prácticamente es una base del método cuando surge, es que de una muestra aproximada de 121 estudiantes, gran parte de ellos, dentro del 53 a un 76%, no tienen ese conocimiento para plantear preguntas, objetivos, títulos, marco teórico, parte metodológica. No han tenido experiencia en la formación, en la investigación formativa. No han tenido esa práctica que se requiere, que pueden hacer de diferentes factores, no solo desde la parte académica, sino de la parte también del mismo currículum como tal, en donde también sabemos que hay muchas universidades o instituciones que apuestan a otras opciones y no hacer una investigación como tal. Pero más allá, mira, de que el estudio arrojó que dentro de esos años que ellos han desarrollado no han contado con una experiencia, con una investigación formativa, no han podido realizar ninguna producción y por ende existe esa gran debilidad. Después, en este mismo estudio hicimos unos test para validar aquellos que tenían sí ese conocimiento a través del estudio, y obviamente los resultados fueron interesantes, porque no dejan de ser interesantes, de que el 100% no demostraron tener
alguna habilidad para diseñar su proyecto. Otro aspecto importante como nace y que nos da una oportunidad, porque eso lo vimos como una, de verdad, una oportunidad para poder apoyar a aquellos que en realidad entran o quieren entrar al campo de investigación, es que notamos de que nuestros estudiantes no cuentan con esas habilidades para desarrollar protocolos, no cuentan con esa experiencia en el campo de la investigación, no realizan investigaciones durante su año de formación. Un factor muy importante que juega es el docente, o los docentes que están ahí, no solo el docente de metodología de la investigación, sino todos los docentes que están dentro de los planes deben realizar ese aprendizaje agregado a lo que nuestro expositor anteriormente mencionaba, un aprendizaje basado en investigación para poder resolver problemas. No contar con esas habilidades para citar algo tan sencillo. Nuestros estudiantes también mostraron esa debilidad. También no tener experiencia en tener alguna publicación. Sí, y esas opciones de grado que limitan a que el estudiante hoy en día quiere hacer una práctica, vamos a una pasantía y obviamente no quiere entrar al campo a hacer una tesis, no porque no tenga esa disposición, sino porque no tiene esas habilidades. Entonces es importante que la investigación formativa la podamos desarrollar desde los primeros años que el estudiante entra, no solo a nivel superior, sino desde el nivel de educación primaria. Y por otro es que no poder desarrollar investigaciones a nivel primario. Ya lo estamos haciendo, hemos podido desarrollar y ahora lo vamos a compartir, que sí es la posibilidad de ver esta investigación a nivel primario. Otro aspecto importante que vamos a compartir es el poder mirar de que nosotros obviamente vemos la investigación que siempre la queremos desarrollar a nivel superior. En otros países tienen mucho más adelanto que nosotros, pero no hemos olvidado de estos niveles. No hemos olvidado de lo preescolar, no hemos educado de educación primaria, incluso de la premedia, cuando debe ser la base, el punto central de lo que nosotros vamos a solucionar o vamos a construir en conocimiento en nuestro país, está centrado en la educación preescolar. Y desde ahí debemos nosotros partir. Entonces el método va hacia allá. El método es la metodología invertida para la investigación científica, para construir a la investigación científica y la formación de nuevos investigadores. Entonces, como tal, también otro aspecto por la cual nace el método es por la inconsistencia que tenían algunos de los estudiantes al momento de presentar sus protocolos de investigaciones en las direcciones de las universidades, porque no tenía una concordancia entre el título, entre las preguntas, entre los resultados que estaban, no había una sistematización. Y es ahí en donde surge la idea de ver esa posibilidad de poder nosotros hacer un mecanismo que pudiera lograr la sistematización, darle un orden, hacerlo más fácil, menos complejo, al momento que un estudiante quiera hacer una investigación. Entonces, el método de la metodología invertida, uno de los aspectos más característicos es que inicia al revés un proceso de investigación. Inicia con el análisis problemológico, la delimitación de las variables conceptuales, porque tuvimos que ajustar teóricamente un concepto de variable, agregándole concepto para que el estudiante tuviera claro o más claro de que las variables son conceptos, no confundirla con los componentes estadísticos. Y poder entonces poco a poco, nótese que comúnmente el estudiante parte de un título y los estudiantes nos manifestaban, lo que pasa es que el título no salimos un año, 2 años y todavía el título ni siquiera me lo aprueban, no hay una idea concreta. En este entonces ajustamos y el modelo nos llevó a que tomar una fase que es la fase número 9, en donde se puede ya el estudiante diseñar su título preliminar para su investigación y de una manera sistémica. Entonces, esa metodología invertida cambia el rumbo común tradicional de hacer investigación en algunos espacios. Entonces, es importante ver que el método MIC va en esa parte un aporte a la didáctica, un aporte a la pedagogía y obviamente en el campo de la metodología, que es el conjunto de procesos para encontrar respuestas a problemas. El método como tal, sí, porque ya vimos cómo surge, este esquema que está aquí, lo que busca es dividir una situación, problema, en varios, con 2 fenómenos, es decir, en 2 variables conceptuales y algunas variables
variables conceptuales que pueden ser de la relación causa o efecto. Ahora mismo vamos a presentar una relación de causa y efecto, en donde el problema lo representamos, lo codificamos con B y la posible causa con A. Los subproblemas con B sub 1, B sub 2, B sub 3 y la causa con A, la subcausa con A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Entonces, el estudiante entra en esta esquematización en donde divide la situación problema y él puede realizar su sistematización. Entonces, este es en cuanto a un diseño que se utiliza para cuando delimitamos sus problemas. Pero también este modelo bivarial también nos lleva a que no necesariamente tenga que, diríamos yo, delimitar los subproblemas, sino con tu causa, tu problema, tú puedes desarrollar tu investigación. El modelo ha sido diseñado desde el año 2015, puesto en práctica a lo largo de estos últimos 5 años, pero busca sobre todo respaldarse de algunos aportes o soportes teóricos, como nos lo dice Edgardo Paso, que la investigación en sí se origina a partir de ideas, sin importar el tipo de paradigma que fundamenta el estudio. Y lo que nos dice Ñaupa, que son procesos controlables que aplican riguroso al método científico. Entonces aportamos en que el método contribuye a ese proceso de investigación científica para poder formar nuevos investigadores y contribuir a este campo interesante como es el campo de la biología. Ahora vamos a ver un ejemplo interesante como unos estudiantes desarrollan una investigación y obtienen algunas premiaciones. En sí, estas son representaciones del método MIC por el factor tiempo, que son las codificaciones que se hacen de orientaciones que nos llevan a plantear las preguntas, los objetivos, los títulos, las hipótesis, las preguntas secundarias, los objetivos específicos. Esta es la base sólida del método MIC. Reduce la complejidad que tenga un estudiante al hacer una investigación. No tiene que leer un libro de 300 ni 400 páginas para poder sistematizar o hacer una pregunta. Solo con esta representación y algunas orientaciones, él puede desarrollar toda su sistematización. Entonces, esto ha contribuido mucho y aparte de eso vemos que tenemos A y B. Lo hemos dado y lo hemos señalado con A y B porque el niño desde que ingresa a primer grado, cuando él comienza a aprenderse el abecedario o simplemente inicia con ese aprendizaje, ese desarrollo, ya él puede plantear problemas cuando él se aprende A y B. Entonces, ese aporte base allá donde nosotros le hemos contribuido, esas son representaciones que es la base sólida de la metodología invertida, en donde la primera fase es el análisis problemológico, luego vas a la pregunta de investigación, luego a los objetivos específicos, título, hipótesis, y luego pasas a la pregunta secundaria. Cada una de ellas te permite sistematizar. Es decir, que si yo logro plantear la pregunta, y esto lo vamos a citar, ¿qué significa ahí? A los estudiantes, bueno, PPI, pregunta principal de investigación. ¿Qué tiene que contener? Una interrogante. ¿Qué? ¿Cómo? La que quiera, la que pueda ser, la que tú consideres y la que se ajuste a lo que tú quieras saber. A, una causa. P, una preposición. B, el problema. S, el sujeto de estudio. Y C, el contexto. Eso es lo que representan esos códigos. Son conceptos llevados para poder hacer la investigación un poco más fácil y más amigable y lo hemos logrado exitosamente. Entonces, lo mismo es OGI, que significa Objetivo General de Investigación. ¿Qué tiene que tener? El verbo, tiene que tener una causa, que es A, una preposición que es P, un problema que viene siendo B, ese es el sujeto de estudio más el contexto. Y así sucesivamente lo vamos a ver y se encuentra todo en la obra Metodología Invertida para la Investigación Científica. Por otro lado, una vez que él saca la pregunta, sistematiza la pregunta principal de investigación, automáticamente o en orden sistémico va a tener su objetivo general, su título de investigación, su hipótesis de investigación, hipótesis nula o la que él pueda abordar según el estudio que quiera desarrollar. No todas las investigaciones sugieren tengan hipótesis, pero eso es opcional. Acá tenemos la pregunta secundaria. Una vez que él sistematice su pregunta secundaria, diseña sus objetivos específicos. Vamos a verlo con un ejemplito práctico. Esto reduce la complejidad de la investigación para los nuevos investigadores. Vemos aquí un caso que estamos desarrollando con Ciclali Soto Torres de México, doctoranda en Educación Física, y José Francisco Mora de Barranquilla.
Un aspecto importante de la metodología que ha permitido la inclusión a la investigación de aquellos investigadores que han sido excluidos de la academia. Es decir, porque no se le dan la oportunidad, porque nunca le enseñaron, porque tienen que hacer un proyecto en las comunidades. Entonces nos lleva a nosotros a esa flexibilidad. Por ejemplo, aquí tenemos la pregunta principal: ¿cuál perfil académico profesional de los entrenadores contribuye a la transformación social de los deportistas en México, Panamá y Colombia? Esa pregunta contiene todos los elementos que están en el algoritmo y así sucesivamente le va a permitir todo el orden sistémico, tanto el objetivo general, título y hipótesis de investigación. Nótese que el método reduce esa complejidad en 4 o 5 elementos: interrogante, pregunta, preposición, problema, contexto, sujeto de estudio. Los niños esto lo hacen con una facilidad única y el adulto mucho mejor. ¿Por qué? Porque prácticamente lo lleva al hacer y a comprender en realidad, y sobre todo el aporte que hace a ese aprendizaje y a ese enfoque que él pueda desarrollar. Otras fases que permite el diseño, otros elementos, te permite, por ejemplo, estructurar un marco teórico. El índice preliminar de un marco teórico para poder registrar un protocolo de investigación. Y todo lo que sale de manera inédita, porque teníamos un problema. Los estudiantes se les pedía un protocolo, ellos iban y copiaban, copy-paste de cualquier sitio de internet y metían un marco teórico en su protocolo. Tomaban un estudio y cumplían varias fallas allá que lo llevaba a una inconsistencia metodológica, y esto le ha permitido entonces que esos elementos puedan ser de una manera inédita, original y sobre todo responda a una realidad de ellos. Entonces, esa complejidad la hemos reemplazado por algunas codificaciones que también, aparte de lo otro, acá tenemos que nos permiten entonces ese índice preliminar, incluso los instrumentos de investigación van saliendo de una manera inédita. Por eso que el método ha llevado y lo hemos valorado con mucho cuidado, con mucha disciplina para la comunidad, para nuestros estudiantes, a los nuevos investigadores, a nuestros semilleros de investigación, y ha sido muy positivo. Durante todo este tiempo, el método ha sido validado, aplicado, se han realizado los ajustes alrededor de 316 casos desde el 2015, tanto de los niveles de primaria hasta los niveles de algunos casos de doctorado, incluso en diplomado, premedia, maestría, e incluso ahora lo estamos incorporando en algunos proyectos de emprendimiento en lo que se requiera realizar un estudio previo antes de poder realizar una empresa. También ha contribuido en algunos productos que han emergido de ellos, tanto así como han podido participar en diferentes eventos, y es lo que nosotros buscamos, elevar esa motivación hacia el campo de la investigación para poder aportar a las diferentes ciencias. Entonces, aquí vemos un gráfico de algunos valores muy representativos. Acá vamos a mostrarles, obviamente por ese factor tiempo, que me gustaría, bueno, compartirla en otro espacio. Esto ha sido tomado con mucho cuidado, lo hemos puesto y lo hemos presentado en diferentes congresos, han sido revisados por pares, tanto en la Fundación Universitaria del Área Andina en Bogotá, en Valledupar, Colombia, en el Instituto Mayor de Bolívar en Cartagena, aquí en universidades en Panamá. Hemos podido compartir con algunos eventos que han hecho CENACIG en el área de educación primaria, tuvimos en España. Todo ese producto ha podido ser, diríamos yo, compartido con otros expertos para poder entonces ser un poco más acertado a lo que vamos a ofrecer a nuestros estudiantes. Aquí vemos algunos de los pioneros de la base de los primeros algoritmos. Tenemos a la doctora Taica Tuñón, la doctora Ulina Matt, tenemos a la doctora Maureen Burgo de Colombia, al doctor Sebastián Reyes, al doctor Edgardo Paso de Cartagena, el ingeniero Yangües, entre otros que se me escapan. Y en ese camino, también en el año 2018, tuvimos la oportunidad de compartir compartir los primeros, un pequeño modelo con el doctor Roberto Hernández Sampieri, donde nos dio alguna recomendación, pero sobre todo nos da esa motivación de que estaba muy bien el trabajo que estamos avanzando, felicitándonos. Entonces ha pasado, y otro que se me escapa, el doctor Vicente Herrera, sí, incluso algunos biólogos, como el caso de
de Jacinto Pérez también, que es del área de biología, y muchos otros que se me escapan porque es un proyecto que ya lo hemos denominado un proyecto de vida y un proyecto de todos aquí, de muchos panameños, y ahora estamos incorporándonos ahora con otros compañeros de otros países. Esto es lo importantísimo que nosotros hemos logrado, nuestro semillero. Estos son parte de los que integran la Fundación LACIR en Panamá. Estos niños te están formando, están capacitándose de una manera, diríamos ahora yo, virtual. Ya han tenido algunas producciones. Por ejemplo, ya en el mes de julio presentaron su primera ponencia internacional. Nótese que los niños ya tienen una ponencia que hoy en día nosotros a nivel superior tenemos que buscarlo para que pueda que nos den un espacio en una institución, en una universidad, y se ha logrado que ellos puedan tener esa experiencia. Algunos han podido viajar con nosotros, pero sobre todo lo que apostamos es que vemos que ellos nos dicen a nosotros, la investigación es fácil, queremos seguir investigando, tenemos que seguir, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos ha permitido avanzar, aparte de otros, en otros niveles educativos han podido avanzar en sus protocolos, en sus proyectos y en sus contribuciones. Todo esto lo hemos desarrollado a lo largo de estos 5 años, parte de lo que tenemos aquí, otros que se me quedan afuera, pero también hemos logrado buenas experiencias. Por ejemplo, en el 2018, en APANAC, aplicando los algoritmos, nosotros, los niños expusieron la investigación y se le otorga, ¿no?, el premio dentro de la categoría de las moléculas a la salud en un estudio denominado tipología de bacterias aisladas asociadas a síntomas patológicos en estudiantes. Aquí hubo un papel muy importante, nuestro biólogo que también trabaja con nosotros, con los muchachos, que es el biólogo Jacinto Pérez, aquí. Y ahora se nos está integrando otra compañera que también, bueno, aparte de los compañeros Ambiori Batista y Dino Enrique Rivera, que también se está integrando para desarrollar los talleres, aparte de otros. Entonces, estos chicos han visto esa posibilidad de querer seguir el campo de la biología. Y yo creo que aquí, y hay otros en otros campos, que es la parte que a nosotros prácticamente hemos apostado a crecer, aportar para poder que nuestras ciencias puedan tener o puedan lograr una inclusión, no una exclusión al campo de la investigación, y ha sido exitoso en ese aspecto. Yo les comparto con el permiso de Ambiori. Aquí tenemos la última edición, fue publicada el 21 de agosto, denominada Metodología Invertida para la Investigación Científica y la Formación de Nuevos Investigadores, en donde podrán entonces conocer un poco más de lo que estamos haciendo. En el libro aparecen todas las estructuras de los algoritmos con ejemplos prácticos, y es un proyecto de inclusión para los semilleros. Hoy en día los estudiantes también, muy costosos los libros, nosotros hemos puesto un precio accesible para poder apoyarlos a ellos, y sobre todo cuando se tengan esas giras o esos viajes que tengamos que hacer, podamos nosotros apoyar. Así que con esta breve ponencia, yo me despido agradeciéndole a todos, al Colegio de Biólogos y a todos los presentes, a la comunidad en general, la invitación y sobre todo el tremendo trabajo, y todo ha sido tremendo trabajo y la tremenda organización que han tenido en este magno evento. Se les quiere, se les respeta, y estamos abiertos para poder continuar con este proyecto en nuestro país y como aporte a la investigación de una manera muy humilde y respetuosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Raúl, por compartirnos parte, porque esto solamente es una parte de todo el proceso, que para entender lo que es la metodología invertida tendríamos que dedicar mucho más, y esperemos que podamos seguir contando con usted para tal fin. En este caso, se le permite a los colegas el poder tener en su mente el concepto de metodología invertida como una forma de cambio de paradigma para poder tener
este nuevo acceso a una curiosidad, a una investigación, no solamente a nivel universitario, ni a nivel secundario, ni de premedia, sino desde la escuela, ya que se está careciendo últimamente de estudiantes que se dediquen a la parte científica, dadas las situaciones que vivimos en el momento. Pero esperemos hacer muchas cosas más con este método y con usted también. Ahí el profesor Keiber de Chile dice que le gustó el método, así que se ponen de acuerdo. Parte de la organización de este evento es el que podamos estrechar lazos y compartir metodologías, métodos, formas para poder seguir avanzando. El lema nuestro es integración y así nos vamos a ir hasta que esta junta directiva y este colegio de biólogos tome una posición de liderazgo dentro del campo de la cultura científica en Panamá. Muy bien, gracias doctor, agradecemos por su Gracias ponencia. a todos. Vamos Gracias a todos. El libro está disponible en Amazon, aquel que quiera acceder de manera digital. Excelente, gracias. Vamos a escuchar nuestra última ponencia de la tarde y con esto damos por broche de finalización, broche de oro, esta ardua, extensa, pero enriquecedora jornada que se puede llamar de todo tipo, actualización, de presentación de investigaciones, de compartir resultados. Agradezco también a los que se han mantenido acá, a los participantes. Sé que no ha sido nada fácil, pero aquí hemos estado. Estamos transmitiendo desde el canal oficial de Facebook del Colegio de Biólogos de Panamá, así como también desde el canal oficial de YouTube. Los subimos, todos los videos están disponibles. Ya les compartí hace un rato en el chat los canales. Igual pueden buscar en las redes. Y bueno, con esta ponencia internacional de nuestro estimado amigo José Humberto Lares, venezolano, va a platicarnos. Voy a compartirles la presentación, profesor Archibald, para que pueda quitar la presentación, por favor. Perfecto, gracias. Y aquí destaco la importancia de las redes sociales. En la red social LinkedIn conocí al doctor José Humberto, una red que si uno la puede aprovechar profesional y académicamente, tenemos este tipo de contactos, nos hemos mantenido hasta la fecha. Participamos en el congreso, en el seminario virtual que realizó el profesor Keiber Marcano, y de allí entonces acá lo tenemos a los dos presentes, agradecido por esto. Estamos abriéndonos pasos en una internacionalización del colegio. Aquí están los dos docentes. Muchísimas gracias a ambos. Esta ha sido una jornada internacional. Se los agradezco en el alma. Así que bueno, voy a compartirles la presentación del doctor Humberto. Y con esto entonces finalizamos. Ahí está, doctor. Puede iniciar su presentación. Adelante. Bienvenido. A ver. Existe como interferencia ya. No, ya, perfecto. Era alguien más. ¿Me escuchan? Sí, adelante, doctor. Bueno, en primer término, muchísimas gracias por la invitación, Biorix. Y bueno, muy feliz de estar compartiendo con ustedes en el Día del Biólogo panameño. Tengo muy buena experiencia de mis visitas a Panamá. No he ido en no menos de 6 veces, ¿verdad? La última vez fue en el año 2014 y tienen unos paisajes espectaculares. Estuve por allí en Punta Culebra, en el Museo Smithsoniano, y fue una grata experiencia. Bueno, vamos a iniciar, vamos a circunscribirnos al tiempo dado y quería compartir con ustedes el tema relacionado con el aprendizaje basado en problemas. Esto es lo que quiero compartir con ustedes es el resultado de una investigación que hemos venido haciendo en relación con el desarrollo de competencias
referidas a la parte ambiental, desarrollo de competencias ambientales y la formación ambiental en estudiantes de educación universitaria. Siguiente, por favor. Lo primero que vamos a comenzar por hacer tiene que ver básicamente con el tema de definir qué es el aprendizaje basado en problemas. Y como ustedes pueden observar en sus pantallas, el aprendizaje basado en problemas puede definirse como un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos. A lo largo de la jornada, y específicamente en la jornada de hoy, se nos ha hecho mucho énfasis en la necesidad, incluso el profesor Keiber hizo una excelente introducción que sirve de marco de referencia para incorporar esta ponencia, ya que, fíjense, en la mañana, tanto el magíster Samuel Valdés como el licenciado Guillermo Fadul hicieron énfasis en la importancia de lo que era incorporar a la ciudadanía, ¿ok?, en relación con el manejo de elementos científicos y también en relación con lo que es la bioalfabetización. Eso nos ayudaría a tomar unas mejores decisiones en el contexto de lo que es el conocimiento como herramienta para el progreso y el desarrollo. Entonces, ya quedamos claros que en primera instancia el aprendizaje basado en problemas es un método y de alguna manera es un método que parte de la selección de problemas reales. Como bien nos decía el profesor Keiber en su presentación, uno de los principales problemas que se están enfrentando en el contexto de la enseñanza de la ciencia es que muchas veces las personas o los estudiantes no logran entender la aplicabilidad de lo que la ciencia nos provee en cuanto a conocimiento en el contexto en el que nos desenvolvemos cotidianamente. Siguiente, por favor. Yo quería compartir con ustedes 5 elementos que van a caracterizar el tema de lo que es el aprendizaje basado en problemas. El primero tiene que ver con que el aprendizaje, el ABP, parte de problemas reales relacionados con el ámbito formativo de los participantes. Fíjense, si bien es cierto que estamos abordando temas reales, esos temas reales tienen que ir en concordancia con lo que sería, ¿verdad?, el nivel de desarrollo de los participantes, sus intereses y sus necesidades. Un segundo elemento guarda relación con que coloca al participante en el centro de la actividad didáctica. Bajo la aplicación del método de aprendizaje basado en problemas, el estudiante no puede ser un ente pasivo, necesariamente tiene que pasar a ser un ente activo, y vamos a ver cómo esa participación del estudiante progresivamente le va a ayudar a desarrollar ciertos elementos de las competencias, no solamente específicas, sino también genéricas, que él requiere para desenvolverse en el actual contexto del siglo XXI. Un tercer elemento, como pueden verlo en su lámina, tiene que ver con que estimula el uso de procesos mentales básicos y superiores. Es decir, que esa enseñanza repetitiva y ese uso memorístico del conocimiento es una de las cosas con que pretende el aprendizaje basado en problemas romper. Y desde esa perspectiva es importante que tengamos en consideración el elemento número 4, y es que el aprendizaje basado en problemas propicia el desarrollo del pensamiento crítico divergente en la construcción de soluciones. Aquí no solamente tiene el estudiante que manejar los elementos conceptuales, sino también los elementos actitudinales y procedimentales que de alguna manera permitan la elaboración de soluciones pertinentes, factibles y aplicables en el contexto de la situación problemática real, adecuada a su contexto y a su nivel que usted le ha proveído como docente y como guía del proceso. Y por último, ¿verdad?, vincula el conocimiento académico con el contexto profesional real a través de la aplicación. Nótese que una de las quejas de muchos estudiantes universitarios cuando ingresan al campo de trabajo es que tienen ese síndrome del graduado, a través del cual sienten que lo que aprendieron en la universidad no tiene nada que ver, de alguna manera, con lo que
tiene el participante, con lo que va a enfrentar en el campo laboral. Y el aprendizaje basado en problemas, de alguna manera, busca que el participante logre esa integración de ese conocimiento que está adquiriendo en la universidad con elementos propios de la realidad y específicamente asociados a su desempeño laboral futuro. Siguiente, por favor. Fíjense que aquí hay algo que es muy importante y yo quería compartir con ustedes 7 competencias ambientales que en la actualidad son de vital importancia en el desarrollo de esa formación educativa ambiental que tienen que tener los estudiantes universitarios como futuros profesionales. Como es de su conocimiento, es importante que tengamos en consideración que en la actualidad, como parte de la Agenda 2030, están los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable. Y esos objetivos son de vital importancia en el contexto mundial, ya que las naciones están impelidas a participar de manera activa en el contexto del logro de esos 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable. Muchos de ellos tienen que ver con, por ejemplo, con la reducción de la pobreza, la disponibilidad de agua potable para todo el mundo, las mejores condiciones de trabajo para la población y, en general, un conjunto de elementos que estén orientados a el desarrollo de actividades sustentables que permitan la protección del equilibrio ecológico y la disminución de lo que conocemos en la actualidad como esos impactos negativos que son producidos por las acciones humanas en el contexto de los elementos físico-naturales o sistemas físico-naturales y socioambientales que en su conjunto de interacciones conforman el ambiente. Entonces, estas 7 competencias fundamentalmente hacen referencia en primera instancia al reconocimiento del ser humano como parte integral del ambiente. El ser humano o los seres humanos no podemos seguirnos viendo como un elemento externo, ni tampoco podemos seguir viendo la naturaleza como nuestro referente o almacén para extraer solo recursos, sino que debemos tener conciencia que en la medida que nosotros de alguna forma contribuyamos a su deterioro, estamos poniendo en peligro la continuidad de la vida humana y natural sobre el planeta. El segundo tiene que ver con esa comprensión de cómo funciona integralmente el ambiente, con cuáles son los elementos que lo conforman, y en ese contexto pudiéramos tomar algunos de los planteamientos que se han hecho en la mañana de hoy, como es el del profesor Samuel Valdés, en relación con esa necesidad de bioalfabetización. Un tercer elemento o una tercera competencia estaría referida a la identificación de los impactos producidos por las acciones humanas sobre el ambiente y, por supuesto, a la forma de disminuirlo. Una cuarta competencia guarda relación con el demostrar aprecio y respeto por la biodiversidad en sus diferentes formas. Hoy tuvimos ponencias muy interesantes en ese contexto y también de bioindicadores que nos van a permitir conocer y profundizar y realizar aplicaciones, digamos, asociadas a el conocimiento de la ciencia, como parte de lo que sería la ciudadanía científica. ¿Ok? Tenemos un quinto elemento que tiene que ver con el reconocimiento de la necesidad de adoptar modelos asociados a la sustentabilidad, pero desde una perspectiva realista. ¿Qué significa eso? Bueno, que no podemos seguir pensando que el tema ambiental, los problemas ambientales globales y sus soluciones son solamente o dependen solamente de elementos de orden educativo, sino que también, como lo pueden ver ustedes en el punto 5 de la lámina, ahí entran en juego elementos de orden político, elementos de orden económico, social y, ¿por qué no? Ahora sí, educativo, pero tienen que ser abordados de una perspectiva integral e integradora. La sexta competencia guarda relación con la participación activa. Y esa participación activa tiene que ser informada, ¿ok? Por lo que el conocimiento científico y educativo ambiental también es fundamental para participar en esas iniciativas ciudadanas que permitan el resguardo ambiental y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
debemos tener en consideración que esa concepción eminentemente conservacionista con el que estábamos acostumbrados a abordar el tema educativo ambiental ya fue superada. Ahora tenemos una, digamos, una visión que se sustenta en el desarrollo de iniciativas a partir de la participación ciudadana. ¿Ok? Y por último, esa sexta competencia guarda o está asociada, guarda relación con... Se produce interferencia, gracias, con la promoción y en cuanto a la resignificación de valores ambientales. ¿Ok? ¿Para qué? Para promover nuevas lógicas de interacción entre el ser humano y la naturaleza en el contexto de una visión integral e integradora de la formación ambiental del, digamos, del estudiante universitario. Tengan esto en consideración porque esto es fundamental para que entendamos cómo podemos utilizar ese aprendizaje basado en problemas en la consecución de, de la consolidación de estas competencias. Siguiente, por favor. Aquí hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, y es que, de alguna manera, ¿ok?, hay algunos aportes de interés. Específicamente, hemos incorporado para esta ponencia 6 elementos, ¿ok?, que desde la perspectiva del aprendizaje basado en problemas pueden realizarse aportes a esa formación educativa ambiental de los participantes. El primero tiene que ver con el desarrollo de la autorregulación. Si nos damos cuenta, la autorregulación no solamente pasa a ser una competencia de importancia para el campo, digamos, educativo ambiental, sino también como parte de esas competencias genéricas en el contexto de lo que se requiere o de lo que requiere una persona para su desempeño en el contexto del siglo XXI. ¿Por qué? Porque esa autorregulación fundamentalmente se encuentra orientada básicamente a esa capacidad de autogestionarse o de gestionar de forma independiente y de avanzar de forma independiente en diversas situaciones, cosa que el aprendizaje basado en problemas exige. El segundo elemento guarda relación con el establecimiento de relaciones de causalidad. Lo mencionaba el doctor Archibald en la ponencia anterior. Muchas veces uno de los principales problemas que enfrentan nuestros estudiantes en el contexto universitario tiene que ver con esa escasa, digamos, demostración de elementos asociados al establecimiento de relaciones de causa-efecto. Un tercer elemento o tercer aporte estaría en función de la búsqueda, compilación, tratamiento y aplicación de la información. Aspecto que es importante no solamente en el ámbito de alguna manera académico, sino también en el ámbito personal. Cuando requerimos resolver un problema, obviamente que tenemos que utilizar esas destrezas que tenemos para compilar, analizar y aplicar de manera contextualizada la información, y no solo eso, sino también para producir conocimiento. Un cuarto aporte está referido a la disciplina. Hablamos de la autorregulación y mucha gente confunde autorregulación con disciplina. Están relacionadas, pero no pudieran considerarse como similares. En este contexto, la disciplina está asociada a la capacidad de actuar no solo en un contexto personal, sino también en un contexto, digamos, interpersonal o grupal. Disciplina para que cada cosa sea desempeñada o desarrollada en el tiempo que le corresponde para no afectar el avance de los demás. La autorregulación tiene que ver con un proceso más personal y de avance más personal que colectivo. El quinto elemento guarda relación con la articulación entre teoría y práctica. ¿Ok? Porque mucha gente no logra integrar de manera pertinente elementos de orden teórico en el contexto de la ejecución práctica. Y eso es fundamental porque la integración entre la teoría y la práctica es lo que de alguna manera da el origen a la praxis y a una actuación contextualizada, elemento que es fundamental en el marco de la formación por competencias
que está teniendo tanto auge en los países no solamente suramericanos, sino también centroamericanos, como es el caso de Panamá y por supuesto en el ámbito del contexto del espacio común europeo. Nuestro sexto y último aporte tiene que ver con la articulación del trabajo cooperativo y colaborativo. Estamos en la época de la globalización, en el uso de la tecnología y el actual contexto de pandemia y ese aislamiento, digamos, físico, que no necesariamente, como bien lo decía en alguna ponencia por allí mi estimada profesora Grecia Guillén, no tiene por qué ser un aislamiento social. La tecnología de información y comunicación nos puede permitir, a pesar del aislamiento físico, ¿verdad?, mantener una conexión de carácter social, cosa que es fundamental en el contexto de la aplicación del aprendizaje basado en problemas. Siguiente, por favor. Es así como yo quiero presentarles ahora esa secuencia didáctica, que es nuestro principal aporte por la posibilidad que ustedes tienen de aplicarla a diferentes contenidos. ¿Ok? Esa secuencia didáctica para la aplicación del aprendizaje basado en problemas en la formación ambiental de los estudiantes universitarios se ha organizado en los 3 elementos que de manera consuetudinaria han venido formando parte de lo que es el eje didáctico. Y eso tiene que ver con la planificación, la ejecución y la evaluación. Antes de pasar a la próxima lámina, yo quería aquí hacer algunas precisiones importantes que son de vital interés para el contexto en el que estamos trabajando. Fíjense, nosotros como biólogos, ¿verdad?, estamos acostumbrados a manejarnos en el contexto de la disciplina y obviamente eso no constituye para nosotros ningún problema el manejo disciplinar. Pero como bien nos señalaba el profesor Valdés, ¿ok?, y también el licenciado Fadul, hay un elemento que es de vital importancia y es que ahorita más que nunca es indispensable que nosotros logremos esa transposición didáctica que nos permita divulgar ese conocimiento científico de una manera sencilla que le permita a la población en general y a la ciudadanía apropiarse de ese conocimiento para una toma de decisión informada. Y ese es uno de los elementos más importantes dentro de esta propuesta que estamos haciendo, ¿ok? Porque también va dirigida a ese proceso de transposición didáctica. ¿Ok? Siguiente, por favor. Fíjense, yo aquí les quiero compartir con ustedes y me alegra de que estén grabando la ponencia para que en cualquier momento cualquiera que tenga alguna duda pueda verla nuevamente. Hemos dividido el tema de la operacionalización del aprendizaje basado en problemas a partir de ese eje didáctico que ya hemos mencionado. Y allí vamos a arrancar por el tema de la planificación de la estrategia. Nótese que a partir de esta secuencia propuesta, usted puede aplicar esta estrategia a diferentes contextos y contenidos y también, aunque en el contexto de esta ponencia estamos hablando del nivel universitario, también ustedes también lo pueden aplicar a un contexto de educación media e incluso un contexto de educación primaria, por supuesto, realizando las adecuaciones pertinentes. Entonces, fíjense ustedes que aquí está referida a la planificación de la estrategia. Debe considerar 4 elementos fundamentales. El primero, en el sentido de las horas del reloj, que se encuentra en el número 1, tendría que ver con lo que es la selección y análisis didáctico de los contenidos del programa. El aprendizaje basado en problemas, fundamentalmente, es un método y a su vez una estrategia que es recomendable fundamentalmente para el desarrollo de aquellos contenidos que requieren integración. ¿Por qué? Porque para usted poder aplicar este método o el método basado en el aprendizaje basado en problemas, debe tener conciencia de que es importante que se integren los elementos de orden conceptual, procedimental y actitudinal, ¿ok?, propios de las competencias. ¿Ok? Y es allí hay un elemento que debemos tener en cuenta. Y es que nuestro primer paso como docente
tiene que estar orientado fundamentalmente al análisis didáctico de los contenidos del programa. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una mayor efectividad, no solamente en su aplicación, sino también en la consecución de los resultados que estén referidos a los temas de aplicación. El segundo elemento tiene que ver con la selección de problemas de interés, ¿ok? Y la documentación y producción o curaduría de materiales. Es importante que tengamos en cuenta que cuando usted va seleccionando temas del programa, donde usted, por ejemplo, se da cuenta o le parece como docente que son susceptibles de ser desarrollados bajo el método de aprendizaje basado en problemas, usted con el tiempo va a ir produciendo un banco de materiales, ¿ok? Que aunque en primera instancia pudiera considerarse como un poco, digamos, tedioso, usted va a ver los resultados en sucesivas aplicaciones y ya vamos a ver por qué, y así como la importancia que tiene que usted vaya realizando las adecuaciones necesarias. Entonces, fíjense, retomando para avanzar, debemos tener conciencia, ya estamos cerca de terminar, así que no se preocupe mucho, debemos tener conciencia que en este segundo paso, a partir de ese análisis didáctico, yo tengo que no solo seleccionar los problemas de acuerdo a el contenido, sino las características propias del estudiante. Y también debo hacer una producción de materiales para acompañar el proceso que vamos a desarrollar progresivamente en la segunda fase, o bien hacer una curaduría. Y recordemos que curaduría no es solamente seleccionar contenido, sino que implica otros elementos de interés, como es analizar su dimensión conceptual, ¿ok? Analizar el nivel, analizar todos esos elementos y trabajar fundamentalmente con materiales adecuados, no solamente al contexto, en este caso, sino también a la situación y al nivel cognitivo de los participantes. Pasamos entonces al tercer elemento, no, anterior, por favor. Ajá, al tercer elemento, que es la planificación de las sesiones de trabajo. Usted debe tener conciencia como profesor de que un método o un contenido que usted vaya a desarrollar bajo el método de aprendizaje basado en problemas probablemente requerirá para su ejecución un conjunto de varias sesiones de trabajo o varias sesiones de trabajo. Por lo que es importante que usted, en este tercer paso, como le estoy diciendo, de la planificación, plantee o se plantee de cuánto tiempo dispone para ellos o de cuántas sesiones de aprendizaje usted está preveyendo para, de alguna manera, desarrollar todas las actividades. Y allí pasaríamos al cuarto momento de la planificación, y fíjense que eso es muy importante, y es que usted, antes de la ejecución, tiene que tomar en cuenta, ¿ok? Tiene que tomar en cuenta esos aspectos que van a formar parte de la evaluación. Es decir, en ese proceso que usted va a desarrollar, ¿cuáles son los hitos dentro de la ejecución de ese aprendizaje basado en problemas que usted va a tomar como referente para realizar evaluación tanto formativa como evaluación sumativa? Es decir, en qué momento usted va a hacer los cortes para realizar la evaluación sumativa, ¿ok? ¿Qué aspectos va a tomar usted para evaluación formativa, ¿ok? ¿Y qué elementos va a incluir dentro de la evaluación diagnóstica? Todos esos cuatro elementos que acabamos de mencionar forman parte del momento de planificación de la estrategia centrada en el aprendizaje basado en problemas. Pasamos a la segunda. Fíjense, son 10 pasos en total. Ya en la planificación trabajamos con 4. Aquí en la ejecución vamos a trabajar con 3. Sin embargo, dense cuenta que aquí sigue la numeración en correlación directa con lo que hicimos en la planificación. ¿Y por qué decidimos hacerlo así? Porque es un proceso continuo y sistemático. Entonces, fíjense, la ejecución se inicia con el punto número 5, pero abarca 2 aspectos fundamentales. Y eso tiene que ver que para aumentar la efectividad, lo primero que tenemos que hacer nosotros en la ejecución es entrenar al estudiante sobre lo que es el aprendizaje basado en problemas para que él sepa exactamente qué se espera de él en esa estrategia. Y también debe profundizar un poco en lo que sería
el tema del análisis de la problemática propuesta. ¿Por qué? Porque probablemente pueda darse el caso de que el estudiante debe entender de forma clara algunos elementos claves en la problemática que se le está planteando. Y eso requerirá probablemente también de algunas lecturas previas o algunas investigaciones que le den un marco de referencia que le permitan nutrir su cerebro para comenzar a trabajar en la estrategia de aprendizaje basada en problemas, específicamente en la problemática que se esté planteando. El sexto elemento dentro de esa ejecución estratégica que se correspondería con la segunda parte de la ejecución de la estrategia tiene que ver con el desarrollo de la estrategia de aprendizaje basada en problemas propiamente dicho. Y aquí hay dos elementos que debemos tener en consideración. El primero está relacionado con la valoración del análisis cognitivo y metacognitivo requerido para resolver el problema planteado. Porque el estudiante debe tener en cuenta que a partir de lo que ya él trabajó en el punto 5 y del conocimiento previo de ese problema, de esa problemática, ¿verdad? Él probablemente tendrá que darse cuenta si le hacen falta algunos elementos, como bien hemos mencionado que en el caso del contexto de las prácticas de laboratorio con enfoque investigativo. Bueno, aquí se aplica lo mismo. Tengo la problemática, ya vi cuál es la problemática, me dijeron qué es lo que tengo que hacer, y ahora yo probablemente en primer término yo tengo que ver si tengo el conocimiento para dar respuesta a esa problemática, y si no la tengo que buscar esos elementos. Probablemente puede ser que hayamos visto algunos contenidos que nos ayuden, pero entonces el tema esté relacionado con la necesidad de hacer metacognición. Y aquí también, en este segundo momento de la ejecución, que es el punto número 6, ¿verdad? Tengo que generar y seleccionar opciones posibles de solución. ¿Con base en qué? Con base en la problemática que ya me fue asignada y que ya fue previamente discutida, y sobre la cual ya yo he hecho un proceso de cognición y metacognición para pasar a la parte al punto 7 de la ejecución, que tiene que ver con el cierre de la estrategia. Yo quiero que estemos aquí claros y quiero hacer aquí una acotación, y es que esto que yo voy a hacer como cierre de la estrategia es el cierre en el contexto de la ejecución de la estrategia, pero no podemos confundir esto con la evaluación que viene en la lámina siguiente. Fíjense, como ya se propusieron ciertos elementos por parte de los estudiantes para generar posibles soluciones. Y aquí yo tengo que entonces venir y juntamente con mis estudiantes tengo que valorar el proceso. ¿Ok? Esa es parte de la evaluación o del cierre de esa estrategia. Pero también tengo que valorar esos productos obtenidos en cuanto a las soluciones planteadas. ¿Ok? Porque eso forma parte de esa secuencia propia que se inició con la formación del estudiante en el contexto de la estrategia y con ese problema que se le dio. Él probablemente habrá buscado algunos elementos de carácter informativo, habrá hecho cognición y metacognición, habrá aplicado algunos procesos mentales para producir soluciones, pero ahora como parte de esta ejecución tenemos que darnos cuenta, ¿ok?, si ese estudiante de alguna manera ha propuesto, qué elementos ha propuesto. Y es aquí que quiero aclarar que en esta parte de ejecución el docente juega un rol más bien de facilitador y tutor. Se encarga de monitorear el proceso, ¿verdad? Y de brindarle ayuda al participante, por lo que funciona como un coach, ¿ok?, educativo y de investigación. Vamos cerrando con la última lámina, por favor. Fíjense, aquí vamos a ver los 4 puntos que nos faltaban como parte de la evaluación, óigase bien, de la estrategia. Y aquí es importante que nosotros tengamos claro que aquí tenemos que hacer nosotros una reconstrucción del proceso, pero también tenemos que hacer ahora nosotros una metacognición como profesores interesados en nuestra práctica para mejorar el método de
aprendizaje basado en problemas cuando lo apliquemos en futuras oportunidades. Fíjense una cosa que es bien interesante y ya nosotros de alguna manera valoramos el trabajo que hicimos con el estudiante, ¿ok? Al ver cuáles fueron los productos y cuáles fueron las opciones de solución que él dio, ¿ok? Pero aquí vamos a hacer un proceso metacognitivo nosotros como docentes. Y ese proceso metacognitivo arranca con la reflexión pedagógica didáctica sobre los resultados obtenidos que obtuvimos. Probablemente habrá grupos que van a llegar y que van a obtener un excelente resultado, ¿ok? Y habrá otros grupos que tendrán un resultado medio y habrán otros grupos a los que simplemente tuvimos que ayudar en el desempeño de sus actividades porque no lograban dar con los planteamientos que se daban. Y yo aquí quiero ser absolutamente honesto con ustedes porque muchas veces intentan vendernos estrategias como maravillosas, pero cuando las empezamos a aplicar, resulta ser que los resultados que vemos no coinciden para nada con lo que nos están vendiendo. Yo quiero decirles que esto es un proceso continuo y la aplicación sucesiva de la estrategia es lo que nos va a permitir irla puliendo. Entonces, ya vimos allí que tenemos que, como parte de esa reflexión, comenzar por revisar lo que planificamos versus lo que ejecutamos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la planificación tiene como una de sus características la flexibilidad y no necesariamente la aplicación de la planificación en la práctica o esa ejecución propiamente dicha va a ser igual a lo que planificamos, ¿ok? Después pasamos al punto 8, a un momento 8, donde tenemos que realizar una valoración de los resultados obtenidos, ¿ok? Y de la calidad de los mismos. O sea, ¿cómo fueron los resultados? ¿Realmente fueron resultados de calidad? ¿Cómo puede considerarse esa calidad en función de lo que obtuvieron los estudiantes? ¿La ejecución de los estudiantes fue pobre? Ajá, pero ¿por qué fue pobre? Todas esas preguntas no las tenemos que hacer, porque puede deberse a múltiples factores. Perdón. ¿Cuáles pueden ser esos factores? Bueno, desde la selección de contenido, ¿ok? Por ejemplo, puede ser que el contenido del programa que seleccionamos no era el más adecuado, puede tener que ver con la selección de los materiales o la producción de los materiales, puede tener que ver con la manera en cómo nosotros planificamos las sesiones de trabajo, que le hayamos dado muy pocas sesiones de trabajo o que le hayamos dado muchas sesiones de trabajo, ¿ok? Puede ser que no hayamos hecho una buena inducción del participante. Bueno, todas esas cosas tenemos que analizarlas y que en función de esa valoración que hacemos, pasar al punto número 9, que tiene que ver ya con una reflexión crítica. ¿Por qué? Porque en el punto 8 básicamente nosotros estamos haciendo una reconstrucción analizando lo que hicimos, pero es aquí en el punto 9 donde nosotros empezamos a realizar una reflexión crítica que nos dice, bueno, mira, de repente si el contenido no era el adecuado, ajá, ¿cuál puede ser un contenido adecuado o cómo puedo hacer yo que este contenido se adecue a esa metodología? ¿Ok? Ah, mira, si los materiales no eran los adecuados, ¿qué tengo que hacer? Si las sesiones no fueron adecuadas, ¿qué tengo que hacer para modificarlas? ¿Verdad? Y entonces por eso es que hablamos allí de un tema de reflexión crítica para pasar al último elemento que tiene que ver con los reajustes del diseño de la estrategia en su fase de planificación y ejecución. Y así vamos a ir construyendo un ciclo que de alguna manera nos ayude, ¿ok?, a reformular y a modificar de manera constructiva la estrategia, perfeccionándola en numerosas aplicaciones sucesivas. ¿Ok? Esto es muy importante y aunque está orientado a la parte educativa ambiental, ¿ok?, puede aplicarse al contexto de la enseñanza de la ciencia o del aprendizaje de la ciencia, como usted quiera verlo, en el contexto general. Muy bien, hasta aquí mi presentación y no sé si hay alguna pregunta o algún comentario por parte de Ambiorix. Muchísimas gracias, doctor José Humberto, por habernos ilustrado, así como lo menciona el compañero Keiber en el chat.
darnos un paseo sobre la historia del aprendizaje basado en estrategia, en problemas y la evaluación y ejecución que usted que está ejecutando como parte de los programas que usted maneja en investigación. El profesor Keiber comenta, ¿hay alguna buena práctica con este ABP en algún tópico particular? Sí, hay muchas buenas prácticas. El primero es que, como ya les dije, la aplicación debe ser sobre tópicos que requieran integración. Por ejemplo, hay un tópico que siempre está presente en la mayoría de los programas del contexto latinoamericano, que es el abordaje de los problemas ambientales globales, ¿ok? Y la solución de situaciones en el contexto regional y local. ¿Por qué? Porque uno de los principios de la educación ambiental fundamentalmente se encuentra dirigido básicamente al desarrollo de acciones, digamos, locales con impacto global. Es verdad que los problemas ambientales tienen impacto global, pero las soluciones también deben generarse desde lo local, lo regional y hasta lo mundial. Y otro de los elementos para el profesor Keiber es que esta metodología la hemos aplicado incluso en la educación media y en educación básica en primaria y nos ha dado excelentes resultados, por supuesto, disminuyendo la complejidad de los problemas que abordamos de acuerdo a las características biopsicosociales y cognitivas de los participantes. Otra buena práctica tiene que ver con el establecimiento de canales de comunicación más allá o fuera de la aula de clase. ¿Por qué? Porque esta metodología implica el trabajo colaborativo y cooperativo de los participantes y muchas veces llega a producir tal motivación que los muchachos quieren que si están haciendo una actividad el día domingo y se les presenta una tranca o una duda, tener cómo conectarse con el profesor o con el tutor, porque muchas veces en la experiencia nuestra hemos trabajado con el profesor de la asignatura y con programas conjuntos con otras asignaturas donde cada equipo tiene un tutor que es distinto al profesor de la asignatura. Y funciona también para el desarrollo digamos, proyectos integrados entre biología, química, física y en muchos casos, cuando hay educación ambiental como materia, los tutores son de esas áreas y son distintos al profesor del curso. Muy bien, en este momento voy a aplicar la metodología invertida y usted me disculpa, profesor José Humberto, no, dado la premura del tiempo y que entramos rápido en la charla, no lo pude presentar. Vamos a hacerlo de forma invertida. Voy a presentarlo en este momento para que la gente sepa quién es usted y también que sepa que podemos contar con su colaboración. Usted es bienvenido en el Colegio de Biólogos de Panamá para todo tipo de proyecto. Encantado de tenerlo a usted, una figura bastante relevante que nos puede ayudar. El doctor José Humberto Lares Hernández es profesor de Ciencias Naturales, mención Biología. En 1990 obtuvo su título en la UPEL, IPC, magíster en Educación Ambiental, doctor en Educación, postdoctorado en Educación, Sociedad y Ambiente y profesor emérito de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, profesor de pregrado y posgrado, maestría y posgrado en el área de la didáctica de la educación ambiental y de la legislación ambiental. Miembro del Núcleo de Investigadores en Educación Ambiental y coordinador de la línea de investigación en didáctica de la educación ambiental. Coach activo, docente investigador de la Universidad Adventista de Chile en estos momentos. Para mí es un placer el haber contado con usted de una forma muy humilde, muy sencilla, que usted se nos ha dirigido a nosotros. De verdad que este programa de ponencias en conmemoración al Día del Biólogo Panameño, 28 de agosto, durante toda la semana que se ha estado desarrollando, si no me equivoco, ha cumplido todas las expectativas que aparece aquí dentro de la figura que ven en pantalla, en donde uno de los tópicos es que nosotros podemos dar asesoramiento en los distintos instancias, campos del saber, ya que de la biología parte todo. Somos nosotros los que estudiamos la vida y por ende toda la interacción que ocurre adentro, afuera, arriba y abajo.
Por ende, dejo abierto el espacio ya para finalizar totalmente el programa. Yo estoy muy agradecido con los que se han mantenido en este momento aquí, con los que nos han acompañado, que no han podido estar. Así que si desean pueden dar las palabras de finalización por parte de ustedes y con esto entonces concluimos. ¿Alguien deseaba hablar? Quería contar algo brevemente. Fíjate, Ambiori, ahorita es fundamental una práctica en el entorno internacional el establecimiento de redes. Y quiero felicitarles por esa iniciativa y colocarme a su entera disposición a la orden para cualquier colaboración que requieran, porque incluso hay muchos colegios profesionales que han generado figuras como miembros especiales, porque entiendo que es un colegio de incidencia nacional, ¿verdad? El Colegio de Panameños, el Colegio de Biólogos de Panamá, está dirigido a los biólogos panameños, pero en ese contexto actual, en este contexto actual de globalización, también muchos otros colegios han abierto algunas figuras, ¿verdad? Como miembros especiales para incorporar a profesionales del área de otras latitudes con el fin de establecer redes. Entonces, bueno, estoy a tu total disposición en relación con la participación en actividades del tipo educativo, que es mi especialidad. Es en este campo, doctor, en el establecimiento de redes que vamos a trabajar en ello, en la reestructuración de las comisiones, para poder entonces contar con esa figura y que usted muy gustosamente nos ha brindado su apoyo para poder contar con usted y dentro de su experiencia poder plasmar acá o implementar cosas que de repente le están funcionando a ustedes y que acá podemos también llevarlas a cabo. Muy agradecido por este consejo y esta iniciativa. Doctor Raúl, cuéntenos. Sí, agradecerle nuevamente a Ambioris por la excelente organización que ha tenido el Colegio de Biólogos. Felicitarlo nuevamente porque hoy la realidad nos dice que es importante no solo investigar, sino buscar la manera de resolver problemas. Y bajo ese sentido, yo quiero hacer una mención que no podemos transformar lo que no vemos. Ese es un principio que tenemos que apostar, pero sobre todo a la formación de nuevos investigadores. Creo que aquí hay un espacio muy importante, una reflexión que la experiencia nos ha llevado, igual con los dos expositores que hemos tenido, de que nosotros debemos de comenzar a sembrar nuestra semilla, dejar ese legado a alguien, a alguno de los chicos, para que se puedan motivar no solo a este campo, sino también que puedan participar con nosotros. Creo que ahí es una de las partes de lo que hemos podido desarrollar del método MIT. Hoy en día tenemos un acompañamiento paralelo. Tal vez los mismos niños están desarrollando experiencias a niveles que pueden verse de nivel doctoral y sobre todo en las comunidades. Así que esas posibilidades siempre están. De mi parte, estamos a la disposición, si lo que pueda ser útil, a fortalecer. Hemos compartido con biólogos dentro de los cursos, con médicos, y siempre los médicos me dicen que no me enseñan a investigar. Entonces ya ahí vemos de que necesitamos esa fortaleza. Puede ser que su experiencia no fue esa, las cosas han cambiado, pero estamos a la disposición a lo que seamos útiles. Si quisieran hacer algunos talleres, alguna disposición con la regla CIR, igual podemos compartir algún convenio, igual con todos los participantes que estuvieran dispuestos a poder intercambiar. Nosotros tenemos un congreso ahora en el mes de septiembre y el otro año para el mes de octubre. Así que estamos a la disposición y felicitarlos por excelente organización. Hemos tenido experiencia, esto no es fácil, especialmente usted, Ambiori. Creo que tiene un gran liderazgo en esto, una buena convocatoria y muchas gracias por valorar este esfuerzo que hacemos. Nos falta mucho por hacer como país, pero sobre todo tenemos la disposición y algún día vamos a lograr más de lo que hemos podido alcanzar. Muchas gracias por sus buenas palabras, doctor. Nosotros hemos logrado algo en este periodo. No voy a hablar precisamente de junta directiva porque de repente cada uno tiene su estilo, sino que hemos logrado, y esto es un esfuerzo de todos, no hay que echarle tierra a las anteriores
juntas porque ellos nos llevaron hasta donde estamos en este momento, pero hemos logrado muchas cosas importantes y una de ellas es la virtualización y digitalización, que es aparecer en las redes. Nunca anteriormente se había logrado lo que nosotros estamos logrando, que es estar en este momento transmitiendo a través de una herramienta como lo es Zoom, a través de los canales de YouTube en vivo indiferido, a través de la página oficial del Facebook del colegio, y posteriormente vamos a darle ya seguimiento a la página que la hemos mantenido un poquito en acefalía, por así decirlo, pero esta semana yo me encargo de eso, para que todas estas ponencias, todas estas iniciativas se mantengan allí en la página y aquel colega que le interese formar parte de la iniciativa de la metodología MIC, la red La CIRC, entre otros, pueda estar allí y sea un espacio de intercambio formal y objetivo. Me permito leer el comentario de Adriana Spence Brose, colega, dice: excelente semana, mucha retroalimentación del conocimiento, felicidades a los organizadores, espero nos motiven a ser miembros activos. Yo los invito a todos y cada uno de ustedes y a sus colegas, amigos, que por favor entren, nos acompañen en las distintas comisiones, porque esto es un esfuerzo de todos. Hay que alar la carreta en el día a día. Esto no es nada más de una persona, esto es de todos, pero la única forma de hacerlo es la unión, y como yo lo tengo en mi mente desde que inició esto, la integración. Atala dice: felicidades a todos los ponentes y estoy abierta a convenios de colaboración en temas de investigación in situ. Muchísimas gracias, Atala. Vamos a ponernos en contacto en los comentarios, que no dice para poder realizar los convenios. Yo estoy muy abierto e interesado en que podamos formar convenios y trabajar de la mano. Es la única forma de unión para que el conocimiento se lleve a cabo y se permee a la sociedad mediante la cultura científica. Gracias al amigo Keiber, gracias al doctor José. HG dice: muy buenas charlas, ahora sí se destacó no solo un día del biólogo, sino toda la semana. Y justamente eso es lo que pensamos hacer de aquí en adelante, darnos el espacio, el liderazgo dentro de este campo. Alguien, si no hay más nadie para comentar, entonces yo quiero dejarlos con una frase que dice que no es una sola persona la que domina todo el conocimiento, por eso se ha dividido entre muchas áreas, muchas disciplinas, muchos saberes del campo científico, social, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquel que tiene éxito es el que se rodea de muchos de los grandes. Y yo estoy rodeado, la junta directiva está rodeada, el colegio está rodeado de muchas personas grandes como ustedes y que nos han acompañado en toda esta semana, en todo este momento. Muchos ponentes que han creído en esta propuesta y así vamos a continuar. Gracias nuevamente a todos. Les deseo una buena tarde. Es hora ya de cerrar el telón, de descansar y de decirle nos vemos en la próxima vuelta, que va a ser muy pronto. Un abrazo, se les quiere y seguimos trabajando.